Buen día a todos. El día de hoy continuamos con el curso de C++. Ahora entramos a la sección 1, tema 3, ciclos. Esta es una sección que me va a permitir repetir un segmento de código la cantidad de veces que yo desea. ¿Y esto para qué es útil? Si yo deseo que el usuario me introduzca una variable, yo debo imprimir en pantalla un mensaje, scanf, y que me dé el valor. Si yo quiero dos variables, debo hacer lo mismo, escribir printf y luego scanf y que el usuario me dé el valor. ¿Qué pasa en el caso que yo necesite que el usuario me introduzca 50 datos? ¿O qué pasa en el caso en que yo desconozco la cantidad de variables que el usuario me tiene que dar? Yo tengo que repetir un segmento de bloque, un segmento de código, que probablemente va a estar compuesto por varios printf, varios scanf, todo ese tipo de cosas, pero es poco rentable o no tiene mucho sentido tener que escribir eso muchísimas veces para que funcione o para que el código camine de la manera correcta. Entonces, para eso los ciclos nos van a solucionar los problemas. En C++ o para C++ tenemos tres ciclos en particular. Estos tres ciclos se repiten en muchísimos lenguajes de programación, así que no quiero que la gente se sienta limitada de que solamente por el hecho de que esto es un curso de C++ piensen que esto solamente funciona para C++. No, de hecho los ciclos que vamos a ver aquí son muy genéricos, se utilizan en varios lenguajes de programación, así que les recomiendo que presten mucha atención a esta sección. Les repito que pueden ver el video las veces que quieran. Lo importante aquí es que ustedes tengan la mejor retención. El primero de los ciclos es el ciclo for. ¿En qué consiste? Realiza acciones de un número que indica su inicio hasta otro número que indica su final. Es decir, yo voy a ir de tal número a tal número. Yo le estoy indicando una cantidad específica de veces que me va a repetir un código. El final o el cierre del ciclo va a ser una condición, la cual anuncia su cierre. Y hay que enfocarnos mucho en esta palabra, condición, que significa que vamos a utilizar operadores. Y al momento en que esa condición se cumpla, el ciclo se cierra. Su condición de inicio posee un incremento constante, y esto al momento de trabajar con código lo van a ver de una mejor manera. Básicamente consiste en la cantidad de veces que yo voy a incrementar el número con el cual comencé. Si yo comienzo con el 0 y digo que mi incremento va a ser de 1, entonces yo voy a tener una variable que va a ser la guía del ciclo y va a aumentar de 1 en 1. Es decir, yo voy a tener 0, 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente hasta que la condición de cierre que yo le doy se cumple. Ese es el ciclo for. Les repito, vamos a verlo con más detalles más adelante en un segmento de código. Nuestro segundo ciclo es el ciclo while. Solo comienza a realizar acciones si se cumple una condición. Y aquí yo voy a repetir esto. El ciclo, antes de comenzar a repetir el bloque de código que tiene asignado, él verifica una condición. Como lo pueden ver al final de la diapositiva, hay un pequeño ejemplo de cómo va a lucir en código. Tengo el ciclo, tengo una condición dentro de paréntesis y después de esa condición tengo una acción. ¿Qué significa? Primero el ciclo verifica si esa condición se cumple. Y si esa condición se cumple, la acción se genera. Y se genera infinita cantidad de veces hasta que la condición se rompa. Va a haber algún evento dentro del ciclo que haga que esa condición cambie. Si al momento de yo verificar por primera vez esa condición no se cumple, el ciclo y todo su contenido no se va a realizar. Las acciones se mantendrán mientras que la condición se mantenga y finaliza cuando algún evento haga que la condición cambie. Nuestro último ciclo es el ciclo do while. Muchísimas personas lo conocen como el haga mientras. Y hay que tener mucho cuidado al momento de diferenciar el while con el do while.
Este ciclo realiza acciones como mínimo una vez. Y ese es el tip que ustedes tienen que tener para cualquier evaluación universitaria o cualquier trabajo que vayan a realizar. El do while realiza acciones por lo menos una vez. Al igual que nuestro ciclo while realiza acciones mientras que la condición se cumpla. Y finaliza cuando algún evento haga que la condición cambie. Al final de la diapositiva, una pequeña representación gráfica de cómo va a lucir eso en código. Tengo el do, aperturo llaves y se encuentra la acción. Entonces observen que la condición se encuentra al final del ciclo y ahí es donde se diferencia con el while. Entro al ciclo, realizo la acción por lo menos una vez. Después de que hice la acción, yo verifico y pregunto si la condición todavía se cumple. Si la condición se cumple, yo sigo repitiendo la acción infinita cantidad de veces hasta que la condición se quiebre. Caso contrario, entro al ciclo, realizo la acción y pregunto si la condición se cumple. Si la condición no se cumple, entonces salgo del ciclo. Pero fíjense que a pesar de que la condición no se cumple, yo ya realicé la acción por lo menos una vez. Eso es lo que tienen siempre que tener en cuenta. Son 3 ciclos los que hemos visto en este contenido. Vamos a un segmento de código para que los puedan ver en acción. Y en esta oportunidad vamos a realizar, para su comodidad, vamos a realizar 3 programas. 3 programas, uno para cada ciclo. De tal manera que ustedes agarren la mejor retención posible. Bueno, comenzamos con el segmento de código. Como lo dijimos en la presentación anterior, nuestro primer ciclo es el ciclo for. Vamos a trabajar con este ciclo. Entonces, vamos a hacer un ejemplo extremadamente sencillo, porque el objetivo es que ustedes vean poco a poco cómo funcionan los ciclos. Así que para este caso, yo simplemente quiero pedirle al usuario que me introduzca 5 números. Así de sencillo. 5 números para que ustedes vayan viendo cómo funciona esto. Entonces tenemos un número que se va a llamar número. ¿Cómo lo haríamos normalmente? Tenemos la función printf para imprimir en pantalla y le decimos al usuario introduzca número y podemos decirle número 1, ¿sí? Tendríamos scanf, porcentaje de para los enteros, ampersand número. Esta es la manera sencilla como ya la venimos manejando. Sin embargo, si yo quisiera pedirle 5 números al usuario, tendría que hacer esto. Y hay que escribir número 1, 2, 3, 4 y 5. Siendo un código pequeño, quizás no haya ningún inconveniente. Pero como se los dije en las diapositivas, si tenemos que pedirle al usuario 100 números, 20 números, la cosa se va a poner muy larga, el código se va a volver muy extenso y puede que inentendible. Entonces, ¿de qué manera resolvemos esto? Vamos a cortar esto un momento. Entonces vamos a trabajar con un ciclo for. La estructura del for es la siguiente. Tenemos el for, paréntesis, llaves, yo le coloco comentario, y dentro del paréntesis va a ir lo que les indiqué en la diapositiva: un inicio, una condición de cierre y un incremento. En este caso, como nosotros queremos que el usuario nos introduzca 5 números, nosotros deberíamos trabajar del 1 al 5. Sin embargo, las computadoras toman en consideración el número 0. Para las computadoras, el conteo no arranca en 1, arranca en 0. Es 0, 1, 2, 3 y así sucesivamente. Entonces, aquí yo lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a crear una variable x, y esta variable x va a ser quien va a mandar el ciclo for, va a ser la guía, si le quieren llamar de esa manera. Y funciona de la siguiente manera: x va a comenzar en 0, x es igual a 0, esa es el inicio.
¿Cuándo va a terminar el ciclo? Bueno, recordemos que si queremos que el usuario nos introduzca 5 veces un número, debemos contar 0, 1, 2, 3, 4. Necesitamos que cuando x sea igual a 4, el ciclo se detenga. ¿Por qué? Porque al llegar a 4, significa que ya hemos solicitado al usuario 5 veces el dato que necesitamos. Esto lo voy a explicar un poquito más adelante. ¿De qué manera realizo esta condición? Puedes colocar x igual a 4, que cuando x sea igual a 4, termine el ciclo. Esa puede ser. Sin embargo, a nivel de programación, se estima hacerlo de la siguiente manera: x menor a 5. Realmente, hoy en día en la programación se estima manejar de esta manera. ¿Por qué? Porque a nivel visual es más sencillo decir que yo voy de 0 a 5. Es decir, estoy haciendo lo que sea que esté aquí adentro 5 veces. A nivel visual es un poco más entendible. Y luego viene la condición de incremento. ¿De qué manera yo voy a incrementar esa x en el ciclo para que vaya manejándolo? En este caso, como nosotros necesitamos 5 veces un dato y x arranca en 0 y queremos que sean 5 veces, simplemente vamos a decirle x más más. Para los que no lo saben, x más más es lo mismo que decir x más 1 o x igual a x más 1. Es lo mismo, simplemente el lenguaje C es una abreviatura, es una manera mucho más sencilla de usarla. Aquí adentro, ya finalmente yo puedo escribir la acción que yo quiero que me realice el computador. ¿Qué es lo que yo quiero que haga? Quiero que le pregunte al usuario 5 veces que me introduzca un dato. Aquí podemos pegar el código que ya tenía escrito de la vez anterior. Voy a borrar este número 1 y observen lo que va a pasar. Visto de manera sencilla, entramos al ciclo y pregunto, introduzca el número, lo guardo, llego acá, esta x se le suma un número y ahora es x igual a 1 y el ciclo pregunta, ¿x es menor a 5? Sí. Entonces continúe con el for. Me vuelve a preguntar, introduzca número, lo guardo, llega hasta aquí, x más más, ahora tendríamos x igual a 2 y vuelve a preguntar, ¿x es menor a 5? Sí. Y así sucesivamente hasta que x sea igual a 5, y cuando x sea igual a 5 él va a preguntar, ¿x es menor a 5? No, ya no es menor a 5. Entonces rompe el ciclo. Vamos a correr esto para que ustedes vean poco a poco cómo va surgiendo. Me dicen introduzca un número, voy a introducir el 6. Otra vez me pregunta introduzca número, podemos introducir los números que sean y me preguntó esto exactamente 5 veces. A la quinta vez se cerró el código. Así de sencillo. De esta manera trabaja el ciclo for. Para que ustedes vean en detalle lo que es el cálculo con las x, voy a dejar aquí a un lado, solamente para que ustedes vean cómo funciona. Porcentaje de x igual a x. ¿Para qué estoy haciendo esto? X, a pesar de que sea la variable guía que está utilizando el ciclo for, no significa que yo no pueda accesar a esa variable, porque recuerden que indiferentemente es un entero y yo puedo mostrar su valor con el porcentaje de sin ningún inconveniente. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer aquí? Simplemente para que ustedes vean de qué manera se va incrementando el valor de x, para que ustedes entiendan a lo que me refiero con que el cálculo comienza en 0. Vamos a correrlo. Me dice introduzca número, vamos a meter 9 solamente para que ustedes vean el ejemplo. X va a ser igual a 0. Me pide otro número. X va a ser igual a 1. La X se sumó de manera automática. X va a ser igual a 2. X igual a 3. Llegó a X igual a 4.
Llega a x igual a 4, se incrementa un número y el computador pregunta, ¿x es menor a 5? La respuesta es no. Entonces se cierra el ciclo. De esta manera funciona el ciclo for. Y antes de pasar al siguiente ciclo voy a darles un pequeño truco. Voy a darles dos pequeños trucos. Esta variable x que está aquí, yo la creé aquí. No hay ningún inconveniente. Si yo necesito utilizar esta variable a lo largo de todo el código, yo puedo crearla aquí arriba sin ningún inconveniente. Sin embargo, hay ocasiones en las que yo necesito crear variables tan pequeñas que solamente las voy a utilizar en el ciclo for. Es decir, como la x, solamente la estoy utilizando de aquí a aquí, no sirve para más nada. Entonces, una manera de ahorrar código, y esto se puede hacer, no hay ningún inconveniente, es declarando la variable aquí, dentro del ciclo for. Aquí, ¿qué es lo que está ocurriendo? Yo tengo mi variable número, no hay ningún inconveniente. Al momento de entrar al for, el for necesita una guía. Entonces yo le digo al ciclo, créese una variable de tipo entera que se va a llamar x y inicializa en 0. Eso es todo. El resto ya se los expliqué, hasta que x sea menor a 5 y súmese de 1 en 1. Ese es el primero de los trucos. Muy importante recalcar, y préstame atención aquí. Si yo declaro la variable x aquí, fuera del ciclo, esa variable me va a servir para todo el código, ¿sí? Si yo creo la variable x dentro de los paréntesis del for, esta variable x va a existir sola y únicamente desde donde inicia esta llave hasta donde se cierra. Una vez estemos aquí fuera del ciclo, la variable x deja de existir, a tal punto que inclusive yo pudiera crear otra variable que también se llame x. El computador no me va a causar ningún problema. ¿Por qué? Porque esta x existió solamente aquí. El nombre x vuelve a estar disponible para utilizarlo en cualquier otra operación. No los voy a enredar mucho todavía con eso. Ustedes pueden declarar el entero aquí, pueden declararlo aquí. De cualquier manera funciona. Y el segundo truco que yo les voy a dar es, ustedes pueden, por elegancia, porque se vea atractivo al usuario, yo puedo decir aquí porcentaje de, introduzca número, porcentaje de x más 1. ¿Qué es lo que estoy haciendo aquí? Estoy imprimiendo en pantalla, introduzca el número, valor de x más 1 y lo va a colocar aquí. Cuando x valga 0, que sería la primera iteración del ciclo, va a decir en pantalla, introduzca el número, ¿cuánto vale? X vale 0 más 1, 1. Y va a salir introduzca número 1. En la siguiente interacción va a decir aquí, introduzca el número 2. Introduzca el número 3, introduzca el número 4 y así sucesivamente. Es una manera de hacer que el código luzca atractivo para el usuario, porque recordemos que a la final uno programa para un usuario. El objetivo final de un producto es que un usuario lo utilice, y mientras más atractivo y fácil de usar sea para el usuario, mejor. Vamos a correr esto para que ustedes vean. Introduzca número 1, introduzca número 2, introduzca número 3, número 4 y número 5. Se ve atractivo, llama la atención y es fácil de manejar. Bueno chicos, hasta aquí lo dejamos con el ciclo for. Pueden experimentar de las mil y un maneras con esto. Ya les di lo básico, ahora vamos con el siguiente ciclo. Bien, comenzamos con nuestro segundo código. En esta oportunidad vamos a trabajar con el ciclo while. El ciclo while, como se los indiqué en la diapositiva, primero pregunta si una condición se cumple, y si se cumple, comienza a realizar una acción. Si no se cumple, entonces simplemente salta el ciclo y todas las acciones que tiene en su interior. Entonces, para esta oportunidad, lo que vamos a hacer es recibir los datos del usuario y nosotros le vamos a preguntar al usuario si desea introducir otro dato, ¿sí?
y vamos a estar repreguntando constantemente si tiene otro dato. ¿Desea otro dato? Sí o no. Si nos dice que... Entonces, ¿de qué manera va a funcionar esto? Nosotros vamos a preguntarle al usuario. Primero vamos a pedirle que nos introduzca un dato y luego le preguntamos si tiene otro dato para darnos. Si tiene que darnos otro dato, le volvemos a preguntar. Si no nos tiene que dar más datos, entonces le dejamos de preguntar. Y aquí la cosa se pone interesante porque existe la posibilidad de que el usuario, por su cuenta, introduzca la cantidad de datos que él quiera. Eso a nivel de interacción de usuario es excelente. Entonces vamos a crearnos una vez más una variable número. Recordemos que estos son ejemplos básicos para que ustedes comiencen a entender el funcionamiento de los ciclos. Más adelante, en una categoría de ejercicios, vamos a experimentar con esto, vamos a tener muchísimos ejemplos de mejor calidad y ustedes van a comenzar a ver esto, de qué manera pueden realizar proyectos y diferentes actividades con esto. Tengo un entero llamado número. Voy a tener un carácter llamado respuesta. Voy a colocarlo aquí en código. Respuesta puede ser S para sí y N para no. Así de sencillo. Entonces, una vez que ya tengo todo esto, lo primero que yo quiero hacer es preguntarle al usuario si me va a dar algún dato. Entonces voy a preguntarle: ¿desea introducir algún dato? Y vamos aquí a especificarle que introduzca S o que introduzca N, solamente como una guía sencilla. Pero esto lo estoy haciendo para indicarle al usuario que por favor introduzca caracteres y no números. Son dos cosas diferentes. ¿Por qué? Porque la respuesta va a estar guardada en una variable char, es decir, carácter. Carácter no puede tener números, debe tener caracteres, como su nombre lo indica. ¿De qué manera yo guardo un carácter? Recuerden que en la primera diapositiva, si más no me equivoco, yo especifico los tipos de variable y los códigos que deben utilizar tanto para printf como scanf. En este caso, para recibir caracteres, yo debo utilizar porcentaje C, C de char o carácter. Ampersand, la variable en la que voy a guardar las cosas, en este caso va a ser respuesta. Bien, ¿qué es lo que tengo hasta aquí? Voy a preguntarle al usuario si desea darme algún dato. Si me dice que sí va a introducirme datos, entonces yo voy a preguntarle qué dato quiere introducirme. Y se lo voy a preguntar la cantidad de veces que él me diga, siempre y cuando él me indique que tiene otro dato. Ahorita lo van a ver con más detalle. Lo interesante de esto es que aquí, comenzando el código, si el usuario me dice que no va a introducir ningún dato, no debemos hacer nada. ¿Por qué? Porque no va a usar el código, no tiene nada que hacer. Entonces, arrancamos con el ciclo. Sería while, abro comillas, yo uso comentarios para guiarme, y aquí comienzo con la condición de entrada. ¿Cuál va a ser la condición de entrada? Si el usuario me dice que sí va a introducir un dato, es decir, si respuesta es igual a S, S de sí. ¿Cómo yo verifico esto? Como los operadores comunes. Respuesta igual, abro comillas simples para indicar que voy a introducir un carácter, y en este caso sería S. Aquí, ¿qué es lo que estoy diciendo? Un ciclo. Pregunto, ¿la respuesta es igual a sí? Si esto se cumple, entro aquí al ciclo. Si esto no se cumple, no hago nada y simplemente se cierra el código. Vamos a suponer que el usuario dice que sí necesita usar el código. Entonces yo voy a preguntarle que por favor introduzca
su número. Vamos a leerlo. Y lo guardo en número. Una vez que yo tengo esto, si yo dejo esto así como está, fíjense que respuesta a la primera vale S y sigue valiendo S. Aquí no hay absolutamente nada que cambie que respuesta sea igual a S. ¿Qué significa? Que esto que está aquí se va a repetir de manera infinita. ¿Por qué? Porque respuesta es igual a S y nunca va a cambiar. Voy a correrlo hasta aquí para que ustedes vean de qué manera funciona esto. Primero digamos que no quiere introducir datos. Entonces yo le introduzco N y el código se cierra. No pasa absolutamente nada. Aquí voy a introducir un porcentaje N. Bien. Ahora vamos a decirle que sí vamos a utilizar los datos. Le introducimos S. Inmediatamente me pide que introduzca el número. Introducimos cualquier número y me vuelve a pedir el número. Introduzco otro y otro y otro, y no importa la cantidad de números que yo le introduzca, él me va a pedir un número de manera infinita. ¿Por qué? Porque no tengo ningún evento que haga que respuesta cambie. Su valor es ese y así se va a mantener. Entonces aquí yo necesito algún evento para modificar respuesta, para asegurarme primero que este ciclo no sea infinito y segundo para tener una condición de cierre. Yo voy a preguntarle al usuario si él desea introducir otro número. Si me dice que sí, respuesta va a continuar siendo S. Por ende, esto se va a repetir y voy a volver a pedirle el número. Pero si me dice que no, respuesta va a valer N, llega hasta aquí al final del ciclo y el computador verifica la condición. Si respuesta es igual a S, lo sigue haciendo. Si no lo hace, sale del ciclo. Vamos a preguntarle al usuario: ¿desea introducir otro dato? ¿Sí o no? ¿Dónde voy a guardar esa respuesta? Por supuesto, en la misma variable que me está guiando el ciclo. ¿Qué significa? R. Respuesta, perdón. Ok. Y con esto basta. Si la respuesta cambia, rompemos el ciclo. Si continúa siendo S, aquí sigue igual y volvemos a pedir el número constantemente. Una vez que tenemos esto, vamos a correrlo. Y va a haber algo muy interesante cuando corra este código. Ustedes lo van a ver. ¿Desea introducir algún dato? Vamos a darle N. No pasa nada, me sale del código. Vamos a darle otra vez. ¿Desea introducir algún dato? Vamos a darle que sí. Introduzca algún número, vamos a darle 5. Puede ser. Me pregunta, ¿desea introducir otro dato? Sí o no. Y upa, el código se terminó. Se terminó. No me dejó introducir la respuesta. Ustedes se estarán preguntando, ¿pero qué pasó? Aquí tengo el scanf. Sí, entonces apenas al yo escribir esto en pantalla, el computador debería darse un momento, un espacio, y permitirme darle la nueva respuesta. Bueno, voy a tratar de explicarles esto de la manera más sencilla posible, porque ya esto es un poquito más avanzado. Existe la posibilidad de que el buffer de memoria o los canales internos del computador por los cuales él recibe las respuestas del usuario, existe la posibilidad de que ese buffer se llene de basura. ¿De acuerdo? Entonces puede ser que al momento de yo esperar otra variable, el buffer tenga otros caracteres basura, esté lleno de data obsoleta que posee el computador, que lo genera de manera automática,
Y para nosotros poder leer esa respuesta necesitamos primero limpiar el buffer. ¿De qué manera limpiamos el buffer? Esto puede que les ocurra, puede que no les ocurra, pero mi consejo, y lo voy a hacer de aquí hasta que termine el curso, es cada vez que ustedes vayan a introducir un carácter, ustedes apliquen el siguiente comando: flush stdin. Si ustedes desean saber con más detalle qué es lo que hace esta función, voy a solicitarles que por favor accedan a la documentación correspondiente. Pueden investigarlo por internet, les va a salir bastantes cosas al respecto. Yo simplemente les voy a decir que esto limpia el buffer, limpia los canales de acceso del computador, y de esa manera me permite introducir una respuesta nueva en un buffer limpio, que no tenga basura, que no tenga ningún desperdicio, y de esa manera el código va a poder trabajar de una mejor manera en cuanto a los caracteres. Con los enteros y con los números realmente eso no ocurre. Es un problema clásico de C cuando se trabaja con caracteres. Entonces esto que está aquí yo también lo voy a colocar aquí para evitarme males. Y ahora sí debería caminar. ¿Desea introducir algún dato? Si yo le digo n, no ocurre nada. ¿Desea introducir algún dato? Si yo le doy s, me pide que introduzca el número, respuesta valía s, y entramos acá, introduzca el número. Vamos a introducirle 4, ¿sí? ¿Desea introducir otro dato? Si yo le digo que sí, respuesta va a seguir valiendo s, y por ende el código se va, el ciclo se va a repetir. Si yo le digo que no, debería salir. Vamos a comprobarlo. Le doy s y efectivamente me está pidiendo que introduzca un nuevo número. Vamos a darle 6, s, que sí tengo otro dato más que introducir, vamos a darle 8. ¿Tiene otro dato que introducir? Sí, ¿por qué no? Vamos a darle 10, 25, el que sea. ¿Desea introducir otro dato? Yo voy a decirle que no. Y al yo decirle que no, la variable respuesta pasa a ser igual a n. Por ende, esta condición no se va a cumplir y me va a salir del ciclo. Efectivamente, se acabó el código. Y como pueden ver, yo solicité al usuario constantemente un valor mientras que él me dijera que lo quería. Y bueno, ya con este código es suficiente. Ya vimos el ciclo while y le dimos alguna utilidad. Por supuesto que esa es solamente una manera de utilizar el ciclo. Maneras hay muchísimas. Lo importante es que siempre lo que va a haber en medio de estos paréntesis va a ser una condición. Este código lo dejamos hasta aquí. Ahora pasemos al siguiente ciclo. Bien, este es nuestro tercer y último código para explicar la parte de ciclos. Ahora vamos a ver el último ciclo, que es el ciclo do while. Como les expliqué en las diapositivas rápidamente, la diferencia entre el while con el do while es que este ciclo va a realizar la acción por lo menos una vez. Y el realizarla por lo menos una vez me permite a mí especificar en algunas cosas. Vamos a mantenerlos con el ejemplo del usuario que introduce números constantemente. Entonces, ¿no? Conservamos el código clásico. Vamos a volver a utilizar una respuesta. ¿Qué ocurre? Si yo voy a utilizar el ciclo do while, yo estoy asumiendo que el usuario tiene por lo menos un dato para introducirme. Si el usuario tuviera la necesidad de identificar que va a darme o no un dato, se utilizaría un ciclo while. ¿Por qué? Porque hay una pregunta que antecede a la acción. Pero en este caso no hay ninguna pregunta. Yo quiero primero hacer la acción y luego voy a preguntar. ¿Cómo se realiza el ciclo do? Abro do, llaves. Al final de la llave introduzco un while, paréntesis y punto y coma. Este ciclo particularmente utiliza este punto y coma.
Y aquí adentro va a estar la condición. ¿Cuál va a ser la condición que nosotros ya sabemos manejar? Consiste que si la respuesta es igual a S, si el usuario desea introducir otro dato, entonces la respuesta va a ser igual a S y por tanto esto se repite. Y aquí, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Voy a pedirle al usuario que me introduzca su dato o su número. Un porcentaje, una /n, scanf como siempre, porcentaje de número. Muy bien, ampersand. Y después de que el usuario me dio el número, entonces yo voy a preguntarle si desea introducir otro. Con esto aseguramos nuestra condición de cierre. Muy bien. Hasta aquí todo claro. Esto es prácticamente lo mismo que hicimos en el código anterior. Voy a repetir la diferencia una vez más. Aquí no tengo ninguna pregunta. El código va a comenzar. Tengo un ciclo de while. Ok, como no hay ningún problema. Vengo para acá de una vez y le solicito al usuario un número. Él me lo da. Después de eso yo le pregunto si tiene otro dato o no. Y dependiendo de lo que él me diga, esta condición se va a realizar. Si esta condición es verdadera, vuelvo para acá y vuelvo a realizar todas estas cosas. Si la condición es negativa, entonces el ciclo se deja de realizar. Vamos a correrlo rápidamente para que ustedes vean. Listo. Introduzca su número. Vamos a darle 5. Y nos pasó lo mismo con el código anterior. Vamos a limpiar el buffer para asegurar de que el código, del computador nos permite introducir otro carácter. Esto es más común de lo que creen. Muy bien, introduzco un número, vamos a darle 7. ¿Desea introducir otro? Yo le voy a decir que sí. Entonces introduzca su número. ¿Desea introducir otro? S. Muy bien, introduzca otro. Y así sucesivamente. Cada vez que yo le diga que sí voy a introducir otro número, el computador me va a preguntar otro número. Cuando yo le diga que no quiero introducir más números, el programa se rompe. Como pueden ver, el do while es casi lo mismo que el ciclo while, con la diferencia de que va a ejecutarse por lo menos una vez. Esto es todo por el tema 3 de los ciclos. Ya estudiamos los 3 ciclos que tenemos por el momento. Ya vimos códigos sencillos en los cuales se pueden aplicar. En los videos superiores vamos a trabajar ya más con ejercicios. Ya vamos a estudiar diferentes maneras de cómo utilizar los ciclos y para qué me pueden servir. No solamente para introducir datos, sino para hacer cálculos, para utilizarlos de una manera más real. Esto es todo por ahora. Muchas gracias.